empezamos con el ejercicio. Lo que vamos a hacer a continuación es la aplicación del artículo 47, ¿sí?, a las transacciones habituales que realizan las empresas, y para ello lo que he realizado es un ejercicio, ¿sí?, sencillo con 2 transacciones, básicamente. Entonces acá tenemos la transacción, ¿sí? Lo voy a agrandar un poco más para que se pueda leer. Esta es la transacción y nos dice que la empresa se llama Todo Vende SRL. Esto, para iniciar, hay que explicar también, aunque ustedes ya han llevado en Derecho Comercial en primer año, saben ustedes si las empresas llevan como rótulo final a sus nombres, llevan el rótulo SRL, SA, SC, sociedades colectivas, etcétera, etcétera, son sociedades jurídicas o empresas jurídicas, ¿no es cierto? Esto es importante determinar, tener en claro, porque en el examen les puedo dar una empresa jurídica o les puedo dar también una empresa unipersonal. Las empresas unipersonales generalmente no llevan este rótulo, ¿no? Al final, SRL, sociedades anónimas, sociedad comandita simple, sociedades colectivas, etcétera, etcétera. Básicamente llevan el nombre del propietario y a esas las denominamos, en tributaria las denominamos como empresas unipersonales. Entonces, ¿por qué es importante determinar si son empresas unipersonales o jurídicas? Por la multa, jóvenes. La multa que Impuestos Nacionales aplica cuando se calcula la deuda tributaria es diferente para empresas naturales o unipersonales como para empresas jurídicas. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando lean el ejercicio es ver si es una empresa jurídica o es una empresa unipersonal. Primera situación. Segundo, deben tener el dato del NIT. Acá les estoy dando un NIT. ¿Por qué necesito conocer el NIT? Porque eso me va a poder permitir calcular la fecha de vencimiento. El cálculo de la fecha de vencimiento está en función al NIT, al último dígito hemos indicado, ¿no? Entonces, eso lo vamos a aplicar. 2 cosas importantes que estamos recabando, ¿sí? Estamos recabando de el encabezado del ejercicio. 1, si es una empresa unipersonal o si es jurídica. 2, el NIT. Tengo que conocer el dato del NIT, ¿sí? Y además es necesario conocer la actividad de la empresa, porque de acuerdo a la actividad o al rubro que se dedica a la empresa, ustedes saben que estas se clasifican en 4, ¿sí? Empresas que cierran su gestión contable al 31 de diciembre de cada año, y estas son las empresas comerciales, banca, empresas de servicios, hay infinidad de rubros, ¿no?, que están categorizadas en este grupo, y hay empresas industriales, constructoras que cierran al 31 de marzo. Y también tenemos las empresas mineras y las empresas agroindustriales. Las empresas mineras cierran al 30 de septiembre. Las agroindustriales cierran al 30 de junio. Eso es importante porque ustedes saben que todas las empresas deben cumplir con el pago de tributos. No por dedicarte a otra actividad estás exento. Hay excepciones, pero eso está definido en la norma. En este caso, esta empresa se dedica a la venta y a la compra de mercaderías, por tanto es una empresa comercial. 3 aspectos ya hemos identificado. Esta empresa, dice, realiza las siguientes transacciones. En el mes de marzo, dice, en el mes de marzo inicia con un saldo en caja de 200,000. En el mes de abril tendría que ser, porque las operaciones van a ser en abril. Eso vamos a corregir. O a finales de marzo, da lo mismo, ¿no? Entonces, en el mes de abril, dice, inicia
con un saldo en caja moneda nacional, ¿sí? En el mayor tiene que estar 200.000 bolivianos. Aquí falta bolivianos. Muy bien. Eso, primer dato. ¿Por qué estoy colocando un saldo, jóvenes? Porque ustedes me van a decir, pero licenciada, estamos comprando y no teníamos dinero. Entonces, para evitar ese problema, le estoy colocando un saldo en caja moneda nacional. Situación que no es relevante en el tema tributario. Lo que es relevante en el tema tributario es el tema de la factura principalmente, ¿no? La emisión de factura. Ustedes saben que cuando una empresa emite factura, se está generando una obligación con el Estado. Esa obligación se llama tributo. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa se está adeudando con el Estado por concepto de tributos. Eso es lo que me interesa en este momento. Esa situación va a generar que las empresas prevean este pago, ¿sí? Y cumplan con ciertas obligaciones. Recordemos un poco que cuando hablamos del impuesto al valor agregado, básicamente estamos hablando acá un ejercicio de dos impuestos vamos a hacer. El impuesto al valor agregado y el impuesto a las transacciones. Se puede hacer lo mismo para los diferentes impuestos. Ustedes están viendo eso. Han visto que existen impuestos a la transmisión gratuita de bienes, impuesto al consumo específico, varios impuestos, ¿no? Todos deben realizar el cálculo de las transacciones parecidas a esta, evidentemente con algunas modificaciones. Pero el cumplimiento de las obligaciones que tienen los contribuyentes son similares. En el caso del IVA y del IT, su cumplimiento debe realizarse cada mes. Eso es un dato que tenemos que saber, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que yo debo declarar mis formularios 200 y 400 y además debo pagar mi impuesto, ¿sí? Pagar el tributo. Esas dos obligaciones, estas empresas lo deben realizar mes a mes. Entonces, vamos a observar, lo he puesto intencionalmente el 2014, no porque esté desactualizada en el ejercicio, sino porque vamos a usar una fórmula más grande, ¿no? Para que quede entendido. Tranquilamente yo podía decir 2019 y solo ha pasado un año, el 2020, y es más fácil la resolución. Pero para que quede claro el ejercicio, estoy considerando más de 4 años, y es por una razón. ¿Qué es lo que hace la empresa? La empresa dice el 5 de abril del 2014 realizó la venta de varias mercaderías y ha emitido la factura número 100 al señor Luis Morales por un total de 300.000 bolivianos en efectivo. Entonces, ha realizado una venta. Si recordamos un poquito de tributaria, ¿sí? Al menos los grupos que están viendo el tema del IVA, vamos a recordar aquí rapidito para que todos se acuerden. Cuando se realiza una operación de ventas, ¿sí? Cuando hay percepción de ingresos, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es separar, ¿sí? Separar. ¿Qué es lo que debo separar? Aquí tengo unas ventas. Debo separar dos cosas. ¿Cómo hacen ustedes? Calculan el IVA, que tiene una alícuota del 13%, ¿no es cierto? Luego calculan el valor neto, dicen. Así les han enseñado en contabilidad. El valor neto se calcula con una alícuota del 80%, que sumados me da el 100%. Pero como estoy percibiendo ingresos, además del IVA, yo debo pagar otro impuesto que se llama IT, que tiene una alícuota del 3%. Entonces, yo cuando realizo una transacción de venta, ¿sí? Debo calcular o debo separar de esta forma. Cuando separamos de esta forma, ¿sí? Entonces, ustedes han aprendido a hacer de esta forma, ¿no? Rapidito, es una venta y van calculando.
¿Qué es lo que me interesa a mí en tributos? No me interesa el valor neto, ¿sí? Lo que me interesa son los impuestos. En este caso, el impuesto, ¿qué va a ser? El impuesto va a ser el 13% de IVA y 3% de IT. Por cualquier ingreso que perciba la empresa, siempre debe separar el 13% como parte de deuda al Estado y el 3% también. Pero cuando realizamos una transacción de compra, ¿sí? De compra, pero esta compra tiene que estar respaldada. ¿Por qué? Por factura también. No sirven las compras que sean realizadas, en este caso, sin factura. No nos sirve eso. También las compras tienen que realizarse con factura. ¿Qué hacemos? Decimos, si es una compra, nosotros automáticamente, ¿qué hacemos? Calculamos dos valores, ¿no? ¿Qué valores? El IVA y el valor neto. Entonces lo voy a copiar ahí. El IVA, en este caso, cuando hablamos de compras, está refiriéndose principalmente a un derecho. Recordemos que el IVA, cuando se trata de compras, me genera ¿qué tipo de cuenta? Crédito fiscal IVA. ¿Sí? Y cuando se trata de una venta, se genera la cuenta débito fiscal IVA. Eso tiene que estar claro. Las cuentas que vamos a utilizar son esas. Y cuando registro el IT, me genera dos cuentas, el IT y el IT por pagar. ¿Sí? Pagar. Entonces, yo voy a manejar, lo que me interesa en este momento son la cuenta débito fiscal, IT por pagar y el crédito fiscal. Esas cuentas van a acumular las deudas que la empresa tiene con el Estado y también los derechos que adquiere cuando realiza compras. Por un lado, el débito fiscal es un pasivo. El IT por pagar es un pasivo. Por eso son obligaciones con terceros. En cambio, el crédito fiscal es un activo. Son derechos que adquiere el contribuyente por las compras que realiza con un documento respaldatorio que es la factura. Estas les van a permitir reducir la obligación del IVA generada por un ingreso. Vale decir que el crédito fiscal va a poder compensar, eso se llama técnicamente, compensar al débito fiscal. Eso significa que el valor del impuesto al valor agregado va a disminuir. En el caso del IT, los que van a exponer el IT, ustedes saben que el IT también se puede compensar y esto se compensa con el IUE efectivamente pagado. No vamos a hacer ese caso. Supongamos que no tenemos valor de IUE, el IT vamos a pagar el 100%. El IVA se va a compensar. Eso tienen que tener en cuenta. Eso ustedes han aprendido en primer año, en contabilidad básica. Les estoy haciendo recuerdo. En ese sentido, las cuentas que he colocado de amarillo son las que me interesan en el tema tributario. Las otras le pertenecen a la contabilidad propiamente y eso me servirá para determinar estados financieros al cierre de gestión. Muy bien. Por tanto, el 5 de abril realizo una venta por 300,000. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Valor facturado 300,000, van a calcular 13%, 87%, 3% y van a registrar. Al final vamos a tener estas cuentas. Acá ya yo lo he trabajado. ¿Cómo vamos a registrar? Dice que tengo 200,000, aquí es 200,000 bolivianos. Ese era mi saldo, ¿no? Eso dice en el punto. En la transacción 2 del 5 de abril, vendo mercaderías en efectivo. Vale decir que Caja Moneda Nacional va a aumentar por 300,000. Vamos a aplicar el 87% de esos 300,000. Se va a anotar en ventas.
el 3% de 300,000 en el IT, lo propio en el IT por pagar. IT es un gasto, IT por pagar es un pasivo, y finalmente el 13% en débito fiscal. Y ese es el asiento de venta. En la segunda transacción, en la tercera, perdón, me dice el 15 de abril, compró mercaderías de importadora Alfa según factura número 5, en efectivo también, por bolivianos 184.615,50. Es una compra. Cuando es una compra, ¿qué calculamos? El IVA y el 87%. Y eso es lo que hemos hecho acá. Va a aparecer la cuenta compras por el total, ¿sí? Perdón, por el 87% del valor. En caja va a disminuir porque estamos comprando y vamos a calcular el 13%. ¿Sí? Un momento. Muy bien. El 13% en crédito fiscal. Entonces yo lo estoy haciendo con el cálculo directamente en los mayores. Ustedes si gustan háganlo en transacciones, en el libro diario y luego lo pasan a los mayores. No es mi objetivo enseñarles contabilidad 1. Lo que sí les quiero mostrar en esta transacción es qué cuentas son importantes para el pago de tributos. Muy bien, hasta ahí hemos registrado. ¿Qué cuentas me interesan? Estas, crédito fiscal, lo pondremos a ver, no sé, débito fiscal y T por pagar, que los he bajado acá, abajo. El resto no me interesan las cuentas. ¿Está bien? ¿Qué más necesito saber? Después de obtener los saldos de crédito fiscal, débito fiscal e IT por pagar, debo leer la información adicional que tienen que conocer. Dice, la empresa Todo Vende SRL no realizó la declaración ni el pago. O sea, aquí ha incumplido en dos obligaciones que tenía. Ustedes saben que cuando se genera el IVA, se debe declarar en el formulario 200 el IVA y en el formulario 400 el IT. En este caso, la empresa no realizó la declaración y mucho menos el pago. Entonces, ¿cuánto le debía inicialmente la empresa Todo Vende al Estado? 39,000 bolivianos le debía. Eso debería haber pagado, pero la empresa ha comprado con un valor de 184.615,50 que le ha generado un crédito fiscal de 24,000 bolivianos. Este valor, que es un derecho, es un activo, le va a permitir compensar. Vale decir, ¿cuánto tengo que pagar de IVA? Solo la diferencia. Entonces acá vamos a restar, miren, debía al Estado 39,000, pero como ha comprado con factura, ahora ¿cuánto le debe al Estado de IVA? Solo le debe 15,000 bolivianos, y esto lo voy a poner ahí, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿cuál es la razón social? La empresa se llama Todo Vende, SRL. Es una persona jurídica. Su NID es este, que está en el enunciado. ¿De qué periodo fiscal es estos movimientos? De abril del 2014. ¿Cuándo va a pagar? Esto también les voy a dar como dato. Dice, calcular a cuánto asciende la deuda tributaria si el contribuyente desea pagar dicha deuda el día de hoy. Hoy día es 28. Pondremos 27 porque las UFBs ya lo he copiado de esta fecha. El día 27, directamente, 27 de mayo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el contribuyente ha realizado una venta, pero no le ha pagado al Estado lo que le corresponde. ¿Sí? ¿Qué es lo que le corresponde al Estado? El 13% y el 3%. Entonces, ¿en qué se ha convertido el contribuyente? En deudor con el Estado. Entonces, la fecha de pago, hoy día o ayer quiere pagar, ¿no? El día de ayer quería pagar o ha pagado, 27 de mayo. ¿Qué hacemos ahora?
Sabemos que el contribuyente ya ha generado una deuda tributaria porque ha incumplido con el pago de tributos. Entonces, voy a aplicar el artículo 47 para calcular a cuánto ascienden el pago de sus tributos si el contribuyente quiere pagar el 27 de mayo. Por tanto, al tributo que no se ha pagado, en este caso el tributo omitido del IVA, es esos 15,000. ¿De dónde salen esos 15,000? De la compensación entre el débito y el crédito fiscal. Si no hubiera existido ni una compra, entonces, ¿cuánto hubiera sido el tributo omitido? 39,000 bolivianos. Como hay una compra, eso me permite reducir y eso reduce a 15,000 bolivianos. Yo ya sé que el contribuyente le debía en esa fecha al Estado 15,000 bolivianos. ¿En qué formulario se declara el IVA? En el formulario 200. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Los pasos que deben seguir se los he colocado acá, sí, en forma ordenada. Muy bien. El primer paso es determinar cuándo es la fecha de vencimiento y cómo se encuentra eso. La fecha de vencimiento de los impuestos se calcula considerando el último dígito del NIT, por eso les decía que el NIT es importante. ¿Cuánto es el último dígito del NIT? 0. 0, y a ese valor se le debe sumar 13. 0 más 13, 13. Si el contribuyente debía del mes de abril, ¿cuándo debe pagar del mes de abril? El mes de mayo. ¿Pero hasta cuándo? Hasta el 13. 13 más 0, 13 de mayo del 2014. Hasta el 13 de mayo del 2014 debería haber pagado estos 15,000. La información nos dice que no lo hizo. Por tanto, se ha generado una deuda tributaria. Ya conozco la fecha de vencimiento, 13 de mayo. Posteriormente a eso, lo que tienen que hacer es buscar la UFB que corresponda al 13 de mayo del 2014. ¿Sí? Esto en el examen yo les voy a dar, porque ustedes, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Lo que ustedes tendrían que hacer es ir a buscar tabla de UFBs, ¿no? En el Google de la gestión 2014, ¿sí? Y eso lo van a encontrar en la página del Banco Central de Bolivia. De ahí van a poder bajar todas las UFBs que ustedes gusten. Entonces acá lo que yo necesito es la tabla de valores, ¿sí? Buscar, y acá me aparecen todos los valores. ¿Qué gestión necesito? 2014. Si apretamos 2014, me va a salir en Excel, en PDF también pueden ustedes bajarlo. Y acá tengo del 2014, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que buscar en esta tabla? ¿Qué fecha necesito? Hemos indicado el 13 de mayo, 194, 241. 13 de mayo, acá está, ¿no? El 13. Y de mayo, 194, 291, es esto. Entonces, anotamos la UFB de esa fecha. Primer paso, determinar la fecha de vencimiento y su UFB. Luego, tengo que averiguar la UFB de la fecha de pago. En el enunciado les dice que quiere pagar el 27 de mayo, que era ayer, ¿sí? Y la UFB del 27 de mayo es este. Hacen el mismo procedimiento. Bajan la UFB y encuentran de la fecha que se les está pidiendo. Segundo, el segundo paso es calcular los días que transcurren hasta la fecha de pago. Entonces, lo primero que tienen que pensar cuando están calculando el paso 2 es decir, del 2014 al 2020, ¿cuántos años aproximadamente han transcurrido? ¿Sí? Y si la respuesta es mayor a 4, entonces debo utilizar dos Ns, N1, N2. Si la respuesta es mayor a 8, debo calcular
3 Ns, N1, N2 y N3. En este caso, han transcurrido del 2014 al 2020, casi son aproximadamente 6 años, ¿no? 6 años y más. Entonces, no excede los 8 años. La norma tributaria en el artículo 47 nos indica, ¿sí?, que se debe calcular el valor de N1, N2 y N3 cuando, si solo utilizamos N1, no debe exceder hasta el 4.º año. Si utilizamos N1, N2, no debe exceder, aquí está, hasta el 7.º año. Si es menor al 7.º año, debo calcular N1, N2. Y si, dice, 10% anual desde el primer día del octavo. Si es mayor a 8 años, debo utilizar las 3 Ns. Estoy sacando del Código Tributario. Eso es lo primero que ustedes tienen que analizar. En este ejercicio, del 2014 al 2020, son 6 años y algo más. No pasa de los 8. Por tanto, eso significa que voy a calcular 2 Ns, N1, N2. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Cómo se calcula N1? Acá le he puesto una parte de la norma, ¿sí?, para que ustedes vean, y dice, N1, ¿cómo calculamos? Número de días transcurridos a partir del día siguiente del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria hasta el último día del 4.º año de mora. ¿Qué quiere decir? Desde el vencimiento. ¿Cuándo es su vencimiento? Hemos calculado 13 de mayo. Del 13 de mayo al 13 de mayo del 2015, un año. 2, 3, 4 al 13 de mayo del 2018. 4 años exactamente tienen que calcular, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Matemáticas financieras, ustedes están viendo, restan, ¿no? Los días, calcula. Una característica de este N es que no es años comercial, perdón, días comercial, sino son días calendario. ¿Qué quiere decir? Que tienen que analizar cada año cuántos días tiene. Generalmente son 365 días, pero recuerden que existe años bisiestos de 366 días, cuando en febrero lleva 29 días. Entonces, en forma manual, ¿cómo haríamos esto? Se les he ido poniendo, se les he calculado acá, ¿sí? Decimos, ¿cómo voy a calcular eso? Restando. Mayo lleva 31 días, le resto 13 y me quedan 18 días de mayo. ¿Cuántos meses faltan hasta diciembre? Y ahí tenemos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 7 meses. ¿Cómo hacemos? En junio tiene 30 días, en julio 31, en agosto 31, en septiembre 30, en octubre 31 y en noviembre 30 y en diciembre 31. ¿Cuántos días más hay en el 2014? 214. En el 2015, 365 días. En el 2016, 366 días, porque febrero lleva 29 días. Y eso, ¿cómo van a calcular? Se vienen a su calendario, ¿sí? Y buscan la gestión 2016, acá, y ven en febrero. Febrero lleva 29 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gestión 2016 va a tener 366 días. La gestión 2017, 365, y en el 2018 tengo que calcular los días hasta el 13 de mayo. Entonces, acá voy a calcular enero 31, febrero 28, marzo 31, abril 30, ¿sí? 120 días. Y hasta el 13 de mayo, 13 días. Sumamos esos días y voy a encontrar 1461. Ahora algo simple que alguien dice, pero esto tienen que hacer ustedes en el examen, lamentablemente. Si estuvieran con computadoras, ¿qué harían? Restan fechas, ¿no? Fecha final menos fecha inicial y les da el número de días, que es lo mismo que este, calculando manualmente y calculando con Excel.
Ese es el valor de N. Para encontrar el valor de N2, ¿cómo debo hacer? Primer día del quinto año, que vamos a tomar el mismo, ¿sí? El mismo. Hasta la fecha de pago. ¿Cuándo estamos pagando? Ayer, 27 de mayo, Día de la Madre, ¿no era? 27 de mayo. Tengo que nuevamente calcular en forma manual. Como he calculado en mayo, restamos 31 menos 13, ¿sí? Del 2018 hasta diciembre, 214 días. En el 2019, 365. En el 2020, este año hemos tenido 29 días de febrero. No, perdón. Sí, febrero. Vean, enero 31, febrero 29, marzo y abril. Y como es hasta el 27 de mayo, 27 días de mayo me da sumados 745. Si ustedes restan el Excel, considera pues todos eso, ¿no? El año bisiesto, etc. Y 745. Lo he hecho en forma manual y también en forma computarizada para que ustedes vean. Eso es lo que debemos hacer para calcular N1 y N2. Ojo, ¿por qué estoy calculando N1 y N2? Porque han transcurrido más de 6 años. ¿Sí? Si es 6 años, quiere decir que son menos de 8 años. Por tanto, solo debo calcular N1 y N2. Eso es lo que nos dice la norma. ¿Sí? Entonces, después de obtener el número de días transcurridos de N1 y N2, sabemos que la tasa de interés, que es R, ¿sí? Este valor, R, o en la fórmula, R, ¿no? Y ese R está en función al tiempo que transcurre. En el caso de que es hasta 4 años, se utiliza R al 4%. Pondremos R de días transcurridos al 4% y eso es igual a R. ¿Sí? Está mal esto. A R. R minúscula. Y N2 es el número de días transcurridos a R, ¿sí? Al 6%. Entonces, en la fórmula, esto yo estoy sacando del Código Tributario, dice ya desglosado, me da, ¿no? Me dice N1 al 4% y N2 al 6%. Muy bien. Cualquier momento se va a cortar, jóvenes. El video va a estar hasta el punto 2 y el siguiente lo voy a grabar. 2 videos les voy a